Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles a mitad de semana para seguir siendo fieles a nuestro estudio, a nuestra meditación de la palabra del Señor como cada mañana. Hoy nuestro pensamiento, nuestro devocional va a estar centrado en el Evangelio de Mateo capítulo 9 y versículo 29, que dice así: Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando los ciegos le manifestaron a Jesús que creían en su poder para que les sanara, automáticamente el Señor les tocó los ojos para sanarles. Aquí hay un dato muy curioso, porque si te das cuenta, hasta este entonces en ningún momento la Biblia nos dice que los ciegos habían hablado de su falta de visión. Ellos no le habían pedido a Jesús que les sanara, sino que la única petición que la Biblia recoge que le hicieron fue que tuviera misericordia de ellos. Lógicamente, la mayor necesidad que estos hombres tenían, lógicamente, era la falta de vista, ¿verdad? Pero quiero recalcar el hecho de que ellos en ningún momento se lo pidieron. Y sin embargo, lo que Jesús hace cuando quiere obrar un milagro en ellos fue tocarle los ojos. Me gusta este acontecimiento porque encuentro que Jesús sabe lo que nos preocupa antes de que se lo digamos. No hizo falta que estos hombres dijeran su necesidad para que Jesús la conociera. El Señor mismo, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 8, dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Dios nos conoce a la perfección. Incluso yo diría que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. La Biblia dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos hechura suya, que nosotros somos o hemos sido creados en Cristo Jesús. Así que Dios nos ha creado, somos su obra maestra. Por eso, antes que le digamos nada, Él ya lo sabe. Y entonces ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué si Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, por qué entonces quiere que se las pidamos? Esta respuesta es mucho más fácil de lo que parece. Y es que lo que Dios quiere es que estemos junto a Él en oración. Jesús sabía perfectamente lo que estos hombres necesitaban antes que se lo dijeran. Por eso lo primero que hizo fue poner sus manos sobre sus ojos. Y a continuación les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús no obró como Él quería, sino conforme a la fe que ellos tenían. Y así sucede con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, pero para que pueda manifestar ese poder sobre nuestra vida, tiene que haber una fe que nos respalde. Es conforme a nuestra fe que ocurrirán las cosas. Es conforme a nuestra fe que Dios puede obrar a través de nosotros. La Biblia enseña en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe hace que estemos confiados de que en verdad sucederá lo que estamos esperando. La fe hace que tengamos certeza de que las cosas van a ocurrir aunque todavía no las podamos ver. Esto no se trata de superstición, sino que se trata de la confianza que hemos depositado en nuestro buen Dios. Cuando nosotros podemos conocer a Dios, cuando podemos conocer su poder y también conocer su misericordia, es imposible que podamos dudar de lo que Él quiere darnos. Nosotros vivimos confiados y convencidos del poder de Dios. Sabemos que las cosas naturales no son las que rigen nuestra vida, sino que es la palabra de Dios por medio de la fe lo que nos guía día a día. La Biblia enseña a través de Pablo en la carta que le escribe a los Romanos en el capítulo 12 y en el versículo 3, que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer con esa medida de fe es hacerla crecer cada vez más para que podamos tener más fe. Y tú te preguntarás, ¿para qué quiero tener más fe? Porque como Jesús le dijo a estos dos hombres ciegos, conforme a tu fe te será hecho. El tamaño de nuestro milagro es proporcional al tamaño de nuestra fe. Aquellos que tienen una fe pequeña, una fe diminuta, una fe escasa, sus milagros también van a ser pequeños, diminutos y escasos.
Pero para aquellos que trabajamos nuestra fe día a día y la hacemos crecer conforme a esta fe que tenemos, vamos a poder recibir de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribe, en el capítulo 6 y en el versículo 12, que tiene que pelear la buena batalla de la fe. La fe hay que batallarla, pelearla, porque tenemos un enemigo que nos la quiere robar. Y este enemigo no es otro que Satanás, nos quiere robar la fe, porque sabe que es lo más valioso que tenemos. Créeme que lo más valioso que tú tienes no es ni tu dinero, ni tus bienes materiales, sino tu fe. Cuanta más fe tengas, más Dios puede obrar en ti. Entonces la gran pregunta sería, ¿y cómo hago crecer mi fe? Nuevamente es el apóstol Pablo quien le dice a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuanta más palabra de Dios oímos, más fe tendremos. Pero ojo aquí, porque esto no se trata de escuchar la palabra de Dios como quien escucha una canción, sino que el verbo oír significa también obedecer. Es decir, que la fe viene como resultado de oír y obedecer a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, nuestra fe crece más y más. Cuando nosotros queremos hacer una cosa, pero la palabra de Dios dice que hagamos algo diferente y nos decantamos por obedecer lo que Dios dice en su palabra, en ese momento nuestra fe crece un poco más. Y cada acto de obediencia a la palabra de Dios hace que nuestra fe sea más grande. Así que en esta mañana te animo no solamente a que sigas escuchando como cada día la palabra poderosa de Dios, sino que sobre todas las cosas seas obediente a la palabra de Dios que oyes. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra porque de verdad que tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos, Señor. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe crezca. A esa medida que tú has depositado en nosotros de fe, que la podamos hacer crecer a través de tu palabra, a través de la obediencia de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Te pido por favor que estés orando. Esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra en el culto de estudio que como siempre tenemos cada miércoles a las 6 de la tarde aquí en el sur de Fuerteventura, también en Puerto Rosario, aquí en Fuerteventura, cultos de estudio bíblico, que Dios mediante, yo sé que muchos lo piden, Dios mediante pronto podremos estar subiéndolos cuando la tecnología nos lo permita, pronto vamos a poder estar subiéndolos también a las redes sociales. Dios te bendiga, nos vemos mañana si así Dios lo permite. Bendiciones.